Señor, yo te doy gracias por esta preciosa iglesia, Señor. Padre, yo te doy gracias por el pueblo que has levantado en este lugar. Señor, yo pido que el día de hoy tu palabra sea revelada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, y que amemos tu iglesia. Señor, que hoy sea destapado en lo espiritual para esta iglesia poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra. Amén y amén. Hay una película que me gustó, pero no sé si has visto esas películas que te gustan pero a la vez te desesperan. Como que estás medio molesto, así como que quieres hacer algo tú, ¿verdad? Meterte a la pantalla y hacer algo. O te desespera el protagonista. Esta es una película que yo creo muchos de ustedes han visto y se las recomiendo si no la han visto. Vas a enojarte, vas a llorar, vas a reírte mucho. Es una película que se llama Marley y yo. Habla de un perrito. Yo creo muchos la vieron. Así inició, siendo un cachorrito labrador precioso que destruía todo, y terminó siendo un perro grande labrador de más de 40 kilos que destrozaba todo lo que estaba a su paso. Era un perro que a mí yo no soy muy pro animal. Si yo hubiera tenido ese perro, lo agarro y lo mando al cielo de los animales. Perdón a todos los que aman los perros, pero me gustan, pero no a ese nivel. O sea, ese perro era terrible. Y luego tenía un temor profundo a cuando llovía y tronaba el cielo. Y da la casualidad que esa familia vive en Florida, donde eso sucede todos los días. Entonces empezaba a llover y el perro se ponía, sea la hora que fuera, en la ventana de la sala a ladrarle a la lluvia y a destrozar todo lo que había a su alrededor. Yo cuando lo veía decía que lo agarren y lo saquen y que le caiga un trueno, un rayo, y ya, vamos a descansar todos. Pero está el perro y se ve que cuando empieza a llover empieza a correr por todos lados, tirando lámparas, mesas, destrozando sillones. Dejaba destrozado. Hay una escena donde entran a su garage después de una tormenta y está así, destrozado todo. Es un perro incorregible. Pero la realidad es que era imposible no amar a Marley. Te desespera, pero al final de película estás llorando por Marley. Y sabes, algo así es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que a veces está llena de errores, llena de situaciones difíciles, pero que la realidad es que es imposible no amar a la iglesia de Cristo. Podemos quizá reconocer muchas fallas, identificar muchas fallas dentro de la iglesia, pero yo te puedo decir, es imposible no amar a la iglesia. Puedes estar de acuerdo con decisiones que se toman en la iglesia o no, pero es imposible no amar a la iglesia. Puede haber gente que te frustra dentro de la iglesia. No digan amén por si está a un lado de ustedes. Pero puede haber gente que te frustra. Pero es imposible no amar a la iglesia. Puede haber cosas que causen malestar en tu vida. Puede haber gente con la que no quieres estar. Pero yo hoy te quiero enseñar que es imposible no amar a la iglesia. A pesar de todos los errores y problemas que hay dentro de la iglesia es algo que tenemos que amar apasionadamente, tú y yo. Mi vida prácticamente desde los 5 o 6 años ha estado ligada a la iglesia. He crecido, he encontrado amigos, he encontrado
Ahí tuve mi primer novia, les cuento, en la iglesia. Está casada, esta es mi esposa que está aquí, porque ambos crecimos en la iglesia. Fue mi primer novia, sí quiero decir. No con la primer muchacha que anduve platicando, pero sí fue mi primer novia legal, que quede claro. Bueno, ese es otro tema. Mi vida ha estado ligada, igual que mi esposa, a la iglesia. Nos encontramos porque ambos servíamos en la iglesia. Y la realidad es que muchos de los que ahorita están aquí sentados, como yo en algún tiempo, tenemos un prejuicio, un juicio por experiencias pasadas acerca de la iglesia. Tendemos a fácilmente encontrar los detalles negativos de la iglesia, agrandarlos y ser los que provocan que muchas veces salgamos de las iglesias. Como verás, hoy te quiero hablar de la iglesia. El Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia, ya no como un lugar de reunión. Habla de la iglesia como la congregación de gentes, la gente que se reúne con un mismo propósito. Nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Jesús habló de la iglesia en distintas ocasiones. Y en dos ocasiones, cuando él habló de la iglesia, en la palabra en griego que él utilizó para referirse a la iglesia es la palabra eclesía, que va a aparecer ahí. Eclesía. Y eclesía en el griego quiere decir los llamados del mundo, los que son llamados del mundo. En pocas palabras, la iglesia son todos aquellos que Dios llamó del mundo para estar reunidos como un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Una persona sola no hace una iglesia. Eclesía se refiere a los llamados del mundo, no a el llamado del mundo. La iglesia la conforman la unidad de diferentes personas con diferentes formas de pensar, con diferentes trasfondos, con diferentes problemas, con diferentes niveles económicos. La iglesia la conformamos todos los que Dios nos ha llamado y nos ha reunido. Nosotros somos su eclesia, su iglesia. La iglesia es una gran familia. Tú y yo, fíjate bien, fuimos llamados a amar lo que Dios ama. Hoy quiero decirte y comenzar diciéndote, si hay algo que Dios ama apasionadamente, es su iglesia. Dios, Jesús, ama apasionadamente a su iglesia. La ama con pasión. Y si Él la ama, entonces yo debo de amar a mi iglesia. Yo debo de amar a la iglesia de Cristo, porque yo amo lo que Dios ama. Debemos amar a su iglesia. Y muchos decimos, sí, es que yo amo a la iglesia. La amo tanto a la iglesia de Cristo que conozco todas las iglesias de la ciudad. No la ames así. Ahorita vamos a hablar de la iglesia y el valor tan impresionante que tiene. Cuando Dios creó la iglesia en Hechos 2, vemos cómo Él formó la primera iglesia. Y la primera iglesia tenía una característica bien importante. Era una comunidad. Era un grupo de gente distinta, unida por un mismo amor, por una misma redención, unidas con un mismo propósito. Eso era la iglesia. La iglesia no era un ideal. La iglesia era una realidad que se caminaba. Y déjame te explico. Cuando yo tenía y era jovencillo y empecé y le eché el ojo a Telma, yo empecé y yo soñaba con el día que yo tuviera hijos.
¿Cuántos soñaron un día o sueñan con un día tener hijos? Levanten su mano. Sí, los demás mentirosos ya están viviendo la realidad. Pero yo me acuerdo que yo soñaba con el día que yo tuviera hijos y todo se me hacía así bien padre, no de esas que te imaginas, no, es que voy a ir caminando y la foto en el parque, no, por la espalda con tu niña o con tu hijo y uno hace ideas hasta que nace el mocoso o la mocosa y de repente llorando toda la noche y tú dices, ¿qué le pasa? Y luego comen. Encima de todo, yo me acuerdo cuando iba al restaurante con mi esposa, ella y yo, y pues yo pagaba la cuenta y dice, pues yo pago, soy el hombre de la casa, ¿verdad? Ahora pago por 5 y todos comen igual, platillo de adulto. Esa es la realidad. Ya no es un ideal, mis hijos. Ay, sí, no, ha de ser yo estoy viviendo la realidad, sus días buenos, sus días malos. Yo estoy viviendo con ellos y ¿sabes qué? Yo amo la realidad de mis hijos, no el ideal que yo tuve. Y ¿sabes? Muchos de nosotros venimos con un ideal de iglesia. Es que la iglesia debe de ser así y tenemos una idea de lo que debe de ser iglesia. Pero la realidad es que la iglesia cambia tu forma de ver. La iglesia no es un ideal. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos de amar a la iglesia de Cristo. Te la pongo más clara. Debemos de amar a la iglesia. Debemos de amar a esta iglesia. Debemos de amar a amor y verdad. Y sabes, yo amo mi iglesia. Y eso que no hago ejercicio, Yo amo a mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo lo que Dios ama. Y Dios ama profundamente amor y verdad. Y por eso es digno de amar. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Yo quiero que vayas conmigo a Efesios 5, 25 al 32. Dice así: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Fíjate lo que está diciendo. Él está haciendo una relación entre el matrimonio y lo glorioso que hizo Cristo por nosotros. Ahora, esto regularmente lo enfocamos en el matrimonio, pero yo quiero que entiendas la imposible comparación que está haciendo este versículo. Está diciendo: maridos, amen a Cristo, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y luego dice: Él entregó su vida por ella. O sea, Cristo entregó todo. ¿Por quién? Por su esposa, por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Dice: a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa. Como una iglesia gloriosa. Y luego sigue diciendo: sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Como que no se parece mucho a la iglesia, ¿verdad? Por lo menos a esta. Porque de repente hay uno que otro que tenemos una arruga, una mancha o un defecto en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Pero dice: será en cambio santa e intachable. No dice es santa e intachable, sino que dice: cuando cumpla el tiempo va a ser una iglesia santa e intachable. En otras palabras, somos un trabajo en obra. Dios está trabajando en su iglesia. Y luego sigue diciendo: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo
lo hace por la iglesia. Dice, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Dice, eso es un gran misterio. Pero fíjate lo que dice, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Yo quiero que Dios empiece a revelar a tu corazón, a tu espíritu, a tu mente, lo importante que es la iglesia para Él. Dice, Cristo y la iglesia son uno. O sea que lo que le haces a la iglesia se lo estás haciendo a Cristo. ¿Sabes? Yo amo a la iglesia porque aquí nos reunimos a adorar a Dios. Libremente puedes levantar tus manos. Yo amo a mi iglesia porque aquí somos instruidos en su palabra. Yo amo a mi iglesia porque es un lugar sano para mi familia. Yo amo a mi iglesia porque mis hijos pueden correr aquí y nadie les dice nada porque es su casa. Yo amo mi iglesia porque esta semana la destrozaron. Me colgaron un ovni y unos changos allá, no sé qué eran. Pero ¿sabes qué? Lo hicieron para tocar la vida de 50 adolescentes que salieron transformados de aquí. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia porque hace 2 semanas lo convirtieron en un barco pirata. Y más de 60 niños estuvieron recibiendo la palabra de Dios. Yo amo mi iglesia. Y no porque sea mía. ¿Sabes quién fue el primero que dijo esta frase? Fue Jesús. Él dijo, yo amo mi iglesia. Yo amo amor y verdad. Yo amo amor y verdad porque es un lugar donde mis hijos van a crecer, donde matrimonios van a ser restaurados. Yo amo a la iglesia porque es un lugar donde puedo servir, donde puedo entregarme por otros. Yo amo a la iglesia porque es una puerta abierta del cielo, donde muchos pueden llegar y accesar a la vida eterna. Eso es la iglesia. Por eso David escribió en el Salmo 122: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También en el Salmo 84 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero de la casa de mi Dios, aunque no me dejen entrar, estar en la puerta, que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Cuando yo escucho lo que es la iglesia, puedo entender el corazón de David cuando escribió esto, diciendo y tratando de expresar, la iglesia es lo más valioso que tienes. Es el mejor lugar donde pudieras ir. ¿Sabes? Yo amo mi iglesia. Yo amo amor y verdad. Mi llamado este día es que Dios pueda abrirte los ojos a lo importante que es que tú ames la iglesia. Más claro, lo importante que es que tú ames a amor y verdad. No nada más es la iglesia a la que asisto este periodo a ver cómo se me hace. Yo lo que quiero es que el Espíritu Santo hoy grabe esto en tu corazón. Tú tienes que amar la iglesia. Y no nada más la iglesia en general. Tienes que amar tu iglesia. Tienes que amarla. Mi iglesia es una gran familia. Y como cualquier familia, no es perfecta. Yo amo a mi iglesia, aunque es imperfecta, aunque tiene muchos detalles que sé que tenemos que corregir. Pero sabes, Él dio su sangre por esta iglesia imperfecta. Él se sacrificó en la cruz, Él derramó cada gota de sangre, Él sufrió el rechazo del Padre porque amó a su iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia. Y sabes, Él hizo todo por amor a su iglesia.
Él hizo todo por amor a la iglesia y nosotros somos parte de eso. Cada gran hombre de Dios que ha hecho grandes cosas para Dios ha entendido el valor de la iglesia. Fíjate lo que dijo Juan Calvino, un reformador de la iglesia. Y él expresó algo que me encantó. Dice: no puedes tener a Dios como tu padre cuando te rehusas a ser parte de la iglesia. No puedes tener a Dios o decir Dios es mi padre cuando tú te rehusas a ser parte de la iglesia. Dice ser parte, no a asistir a la iglesia. Fíjate, la traducción real que yo cambié un poquito de las palabras de Juan Calvino es la siguiente: no puedes tener a Dios como tu padre cuando te rehusas a tener a la iglesia como tu madre. Y decía Juan Calvino: porque a tu mamá, cuando está enferma, no la abandonas en un hospital, vas y la cuidas. Si se siente mal, vas a ver qué tiene, la atiendes. Dice: ¿por qué como iglesia, cuando la iglesia está sufriendo, la dejamos? Cuando vemos algo que no nos gusta, la abandonamos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido el valor de la iglesia. También dijo: debemos preferir a la iglesia que por encima de cualquier otro interés. También él expresó: la iglesia debe de ser nuestro lugar favorito. ¿Sabes? Yo amo apasionadamente la iglesia porque Dios ama apasionadamente la iglesia. Yo amo lo que Dios ama. Ese es el llamado. Ahora, la pregunta para ti esta tarde es, y que quiero que reflexiones y que el Espíritu Santo pueda hablarte, es: ¿qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante debería de ser la iglesia para cualquier cristiano? Y sé que cuando hablamos de estos temas, siempre nuestra mente termina yéndose a los extremos. Y uno de los extremos que ha causado el mal manejo de las iglesias es que hay iglesias donde todo lo que la iglesia dice se tiene que hacer, donde la iglesia manipula y es la que tiene la última palabra. Entonces muchos dicen: yo no voy a una iglesia porque ahí te quieren decir todo, cómo hagas y cómo ser. Y el otro extremo dice: yo no necesito una iglesia para ser cristiano, yo solo soy la iglesia. Y ambos lados del espectro no son bíblicos y están mal y no tienen un fundamento bíblico. Porque hay una realidad que quiero que te quede bien grabada el día de hoy. La iglesia no es la autoridad absoluta. La iglesia no es la autoridad absoluta. La iglesia está sujeta a la autoridad de la Biblia. La iglesia está sujeta a la autoridad de la Biblia. La Biblia es la que rige la iglesia. Es por medio de la cual Dios nos habla. Y debemos de entender eso. Ahorita que te estoy enseñando de lo que es la iglesia para Jesús, para Dios, debes entender: la iglesia, yo no quiero aquí manipular y ahora decirte qué hacer y qué no hacer. ¿Sabes? Su palabra es la que dice. La iglesia está sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos un poquito de dónde viene la iglesia, el fundamento de la iglesia. En Mateo 16, Jesús está hablando con sus discípulos. Y Él los tiene ahí, les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces de volada todos: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, no, dice otro, otros dicen que eres Jeremías. Y fíjense lo que sucedió, versículo 15 del capítulo 16 de Mateo. Dice: y Él les dijo, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Cómo le dijo la primera vez? Simón. La segunda vez ahí Jesús le dice: ya no vas a ser como te llamabas antes, ahora eres Pedro. Y aquí es donde viene la confusión, porque creen que la iglesia fue fundada en base a Pedro, pero no era así. Él estaba diciendo: en base a la verdad que te ha sido revelada, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: sobre esa roca. ¿Cuál roca? La verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo. Ahora, Pedro fue el que inició la iglesia. Fue lleno del Espíritu Santo, se fue a predicar en frente de 3,000, fueron salvos e inició la iglesia. Y le dice a Pedro: a ti te voy a dar las llaves. O sea, ¿a quién? A la iglesia. Dice: les voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Increíble, increíble. Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes? Él hizo una expresión, pónganme el capítulo 10, el versículo 18. Él dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo: voy a intentar edificar mi iglesia, a ver si estos hermanitos se dejan. No dijo: si todo va bien, Dios quiera y edifiquemos una iglesia. Él fue terminante y dijo: yo estoy edificando y voy a terminar de edificar mi iglesia. Tú y yo somos esa iglesia que Él está edificando. Él está edificando su iglesia. En pocas palabras, esto es increíble. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él venía con un plan de redención, pero no tan solo de redimir y salvar. Voy a salvar por acá a Alan, y ahí lo voy a dejar, y luego por allá salvo a Marvy, y por acá salvo a Jesús, y por acá salvo a Yair. Su plan era salvarlos para unirlos y formar una iglesia. Cuando Jesús vino a la tierra, tenía el plan de decir: voy a empezar a edificar mi iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo somos posesión de Él. Dios no nos salvó para que quedáramos aislados en las esquinas. Bueno, pues tú por allá y tú por allá. Él nos creó y nos salvó, para estar juntos, para unirnos, para crear lazos reales de amistad, de hermandad. Somos posesión de Él. Cuando Él dice mi iglesia, Él está diciendo mi posesión. Por más que creas que sí, pero hay una pasión en nosotros. Mis hijos aman la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Son nuestra familia y les amamos. Pero debemos entender: Él ama a su iglesia. Yo amo a su iglesia. Yo amo Amor y Verdad. Yo lo amo. Oremos para que día y día Dios traiga más gente y más puedan conocer a Cristo y puedan venir y ser parte de esta familia. Esa es nuestra oración. La familia de Dios es increíble, es increíble. Ahora, muchas veces batallamos para darle el valor a las cosas, para darle el valor a lo que Dios le da valor. Yo aquí tengo una pelota de fútbol. Vamos a decir que yo la voy a subastar en este momento, ¿sí? Aquí con ustedes. ¿Quién me ofrece? 100. ¿Alguien más?
120, cuestan 80, ya la hicimos. Podemos subastarla y me van a dar 100, 120. ¿Por qué? Porque es una pelota, ¿verdad? Como la que aparece ahí, una pelota que debería de aparecer ahí. En unos segundos va a aparecer ahí, muy bien. Una pelota, nomás que están dormidos. Es una pelota que cuesta 80, 100 pesos. Pero ¿qué si yo te dijera que con esta pelota Messi ganó la Champions hace un par de años y está firmada por Messi? Automáticamente, si no es que aquí gente me daría miles de dólares por la misma pelota. Nada más porque el mejor jugador del mundo jugó con ella y la firmó. Eso le da valor a esta pelota. ¿Sabes? Jesús dio su sangre por su iglesia. La iglesia tiene más valor que cualquier cosa. Nada más porque el creador del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que no tenía que venir a esta tierra, que no tenía por qué sufrir, vino y decidió hacerlo por amor a la iglesia. Dice en Efesios que Él lo hizo para beneficio de la iglesia. ¿Sabes? Y a veces nosotros no le damos valor a la iglesia. Creemos que es como una pelota de fútbol sencilla. Es ir a la iglesia los domingos, a veces voy a la iglesia. Y se nos olvida que el Rey de Reyes, el creador de todo, le dio tal valor que Él derramó y la consideró digna de derramar su sangre, cada gota de sangre, por su iglesia. Así de valiosa es la iglesia. No es el lugar donde vienes a pasar 2 horas a escuchar la palabra de Dios. Es su novia, le pertenece a Él. Y te digo algo, tú y yo no podemos hablar a la ligera de su novia. No podemos hablar a la ligera de su iglesia. Tú y yo no podemos criticarla sin pensarla en que va a haber consecuencias. Y no solo hablo de hablar mal de Amor y Verdad, me refiero a hablar de toda la iglesia de Cristo que está regada por todo el mundo. A veces somos tan ligeros para criticar iglesias, ministerios, para decir esto está mal y apuntar con nuestro dedo, pero se nos olvida que Cristo la consideró tan valiosa que murió por la iglesia, que derramó su sangre. Hace unos días, hace unos meses salieron ahí en la iglesia, de una iglesia en Tijuana, y los crucificaron en internet porque bailaron Despacito. Y sabes, yo conozco al pastor, voy a ir a visitarlo en unas semanas y sé que Dios está levantando esa iglesia. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que no fue un satánico o un ateo el que dijo: ay, sí, los hermanos están bailando Despacito. ¿Sabes quiénes fue lo que atacó a una iglesia creciente que está llevando el evangelio? La misma iglesia. Nosotros mismos somos los que dijimos: están bailando Despacito. Uy, y viral. La iglesia lo hizo viral. Nos disparamos a nosotros mismos, nos metemos el pie para no avanzar. Es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo puedo tener mi concepto o decirte se equivocó, no se equivocó, o qué bueno, o lo que sea, pero eso no me da el derecho, de criticar a ningún ministerio ni a ninguna iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es la iglesia de Cristo y Él pagó con sangre por ella. Yo le voy a dar un aplauso a Dios.
Yo sé que hay momentos donde alguien tiene que levantarse y hablar si algo está mal dentro de la iglesia. Pero Jeremías nos enseñó por medio de la palabra cómo se debe hacer cuando tú tienes que hablar de una situación que está mal en la iglesia. Dice Jeremías que se hace, y él lo hizo con lágrimas en los ojos y con un dolor en el corazón. ¿Sabes si había alguien que estaba preocupado por la doctrina que estaba metiendo el pastor de Tijuana? ¿Por qué no alguien con dolor y lágrimas en sus ojos le ha dicho: ¿cómo estás? Cuando alguien cae de nuestros hermanos y se aleja, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo buscamos. No, ya anda bien mal. Y no, sí, yo vi, mira, ahí te van las fotos. Mira, no, sí andaba bien mal. Mira lo que andaba haciendo el fin de semana. Y híjole, vamos a mandarlo a todos al grupo para orar. Y nos destruimos. Somos su iglesia, ¿sabes? Yo amo a mi iglesia. Yo amo amor y verdad. Yo amo a mi iglesia. No hablemos a la ligera de otros ministerios. ¿Qué si un día yo me parara frente a ti y de otras personas y comenzara a hablar mal de tu esposa? Y yo te dijera: ¿sabes? Tu esposa es una prepotente. Tu esposa nomás anda provocando. Tu esposa está fea. Tu esposa me cae gorda. Tu esposa esto. ¿Cómo te sentirías? Leí la historia de un hombre que iba en un carro manejando con su hermano, y su hermano era mayor que él. Este hombre cuenta la historia que él tenía 16 años, y cuando iban manejando en la carretera, él tuvo la osadía, así lo dice él, de comenzar a hablar mal de la prometida de su hermano. Y dice: le dije: ¿sabes qué? Yo tengo 3 cosas en contra de tu prometida. Y se las dijo. Dice: mi hermano me volteó a ver, orilló el carro, lo apagó y me dio 3 golpes en el pecho. Y me dijo: no se te ocurra volver a hablar mal de mi esposa, porque es mía y la amo como es. ¿Qué derecho creemos que tenemos de hablar mal de la iglesia de Cristo? La iglesia que Él derramó su sangre preciosa por ella. ¿Sabes? Como yo no me atrevería a ir a criticar a tu esposa y a decirle de cosas, ¿por qué si lo hacemos con la iglesia? Y se nos hace bien fácil apuntar el dedo: eso está mal y eso está mal, y no han pintado esa pared, y qué hacen con aquello y esto y aquello. Y no nomás aquí, en todas las iglesias. Aquella iglesia, no, es que allá puro dinero, no, y es que acá que esto, y no, es que allá esto, y es que allá aquello, y lo otro por allá. Si Cristo la consideró digna de derramar su sangre por ella, nuestro papel debe de ser honrarla y amarla. Amarla. Si tú te molestarías si alguien habla mal de tu esposa y tú no diste tu vida por ella, ¿cómo crees que lo toma Jesús? Y quiero decirte, quizá muchos de los que están aquí sentados han vivido en un hoyo, atados y esperando, y sin que Dios los lleve a donde los necesita llevar, porque han criticado a la iglesia, han criticado a sus ministros. Dejemos de hacerlo. Si tú estás en este lugar, yo le pido al Espíritu Santo que te revele que tienes que amar este lugar. Tienes que dar todo, porque aquí es la iglesia de Cristo. Dios nos puso en este lugar. Somos una pequeña porción de toda la iglesia mundial que convoca a la iglesia de Cristo, pero Dios nos dio un papel importante en esta ciudad, y nuestro papel es hacer que esta iglesia crezca sana, en amor, que las contiendas no sean parte de la iglesia, que crezcamos amando nuestra iglesia, amándola profundamente, recordando el gran precio
que pagó por su iglesia. La cruz, cada gota de sangre. Pesemos nuestras palabras, pesemos cuando vamos a criticar a alguien, cuando vamos a hablar de alguien. Es alguien que es parte de la iglesia de Cristo. Es parte de la iglesia de Cristo. Si me ayudas, Abraham, por favor. El versículo 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está edificando su iglesia. Y Pedro dice que Él es la piedra angular de la edificación. ¿Qué conforma la iglesia? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? Él es la piedra del ángulo y tú y yo somos los ladrillos. Dios está levantando y está edificando su iglesia. Y me daba risa porque hace unos días, cuando iniciamos la construcción, pues ya ven, uno en el afán de ahorrar, ¿verdad? Hablo a un lugar y les digo: deme el precio del block. Y me dice: el block cuesta 12 pesos. Y yo, 12 pesos, sí, es que es del bueno, me dice. Okay. Le digo a Carlos: investígame dónde hay otro block. No voy a decir que sea chafa, pero otro block más barato. Y viene conmigo y me dice: ¿qué crees? 7 pesos. Y yo, bendito sea Dios, es Dios abriéndonos las puertas. Qué bueno es Dios. Nos traen el block. Bueno, ningún bloque era del mismo tamaño. Había unos chaparritos, unos más altos, lo agarrabas y se desmoronaba. Bueno, ya aprendí por qué costaba 12 uno y otro 7. Pero ¿sabes? Dios está edificando una iglesia y escogió la verdad, dice la Biblia, de lo vil y menospreciado. Escogió block de 7 pesos. Algunos nos falla un área, a otros otra. Hay un pecadillo ahí que de repente se te escapa. Batallas con un área de tu vida. Pero Dios te trajo aquí porque contigo quiere edificar su iglesia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que a veces hay hoyos en la pared que Dios está edificando. Porque aunque tú estás ahí, y Él escogió a Mario y le dijo: yo escogí a Mario porque la pared que estoy construyendo tiene un hueco exactamente como es él. Y yo necesito a Mario para edificar esta iglesia. Y yo necesito a Margarita. Y yo necesito a Chuy. Y a pesar de sus defectos, yo los necesito para edificar esta iglesia. Pero tristemente muchos de nosotros no queremos ser parte de la iglesia. Nos encanta ser pasajeros de la iglesia, pero no formar parte y empezar a tener peso. Sabes, si tú estás en este lugar y Él te salvó, a pesar de tus errores, es porque tienes el hueco perfecto para esta pared. Y es la pared que Dios está construyendo en amor y verdad. Necesitas tomar la carga. Necesitas decir: yo soy ese bloque. A veces me estoy desmoronando, a veces no estoy bien, pero yo soy ese bloque. Yo quiero ser parte de su iglesia. Dios está edificando su iglesia a base de pecadores redimidos por su gracia. Pecadores redimidos por su gracia. Y quiero que entiendas algo: Dios no ha terminado de edificar su iglesia. Él la está edificando. Y sabes, cuando estábamos haciendo los baños, yo me acuerdo que por semanas yo llegaba y pobre albañil, pobre Manuel, me paraba enfrente de él y le decía: ¿qué pasó, Manuel?
no veo paredes, no veo. Y cuando vi paredes, pues en blog se ve regacho. Le digo, pues es que ¿cuándo vamos ya? Échale algo para que se vea bonito, para sentir que avanzamos. La iglesia también es una obra en obra negra, porque ni tú ni yo somos perfectos. Somos un trabajo en proceso de Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas y nos está santificando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Tu pastor que te está hablando aquí porque sigue en ese proceso. No vayas a creer que él ya llegó, porque te vas a desilusionar bien gacho. Somos una obra en proceso. Los blogs que él está utilizando son blogs de gente redimida por su sangre, pecadores redimidos por su sangre. Esos somos tú y yo. Debemos reconocer que la asamblea de Dios es una asamblea de pecadores redimidos, una asamblea de santos que ocasionalmente pecan, que se equivocan, pero que saben correr a los pies del maestro para pedir perdón. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Diariamente necesitamos su gracia. La iglesia es como un hospital, y la verdad muchos de ustedes están en cuidados intensivos. Algunos van saliendo y otros van de regreso. Pero la realidad es que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Como pastores y líderes también estamos bajo construcción. Pero sabes, hay algo que me anima increíblemente. Es que un día Él va a terminar de edificar su iglesia. Efesios 2:20 dice así: juntos, di conmigo, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice, y la piedra principal es Jesucristo mismo. Sobre donde estamos siendo edificados es sobre Jesucristo, en base al evangelio que predicaron los profetas. Y me encanta esta última parte. Dice, estamos cuidadosamente unidos. Lo que te decía ahorita, hay un pedazo en la pared que nada más tú cabes, que cuidadosamente Él te quiere poner, porque ahí es donde vas a dar fruto. Dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando el templo santo para el Señor. Tú y yo somos esa iglesia. Él ama la iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo amor y verdad. Yo amo a mi iglesia. Termino con esta ilustración. Yo quiero que recuerdes un barco de hace tiempo. Algo así, como el Titanic, pero no es el Titanic porque el Titanic se hundió. Pero yo quiero que pienses en tu relación en la iglesia como ese barco. ¿Sabes? En un barco hay dos tipos de personas. Hay los que van viajando, los que son turistas. Son los que se suben a recibir un servicio. Ellos se sientan en los restaurantes del barco de lujo y se fijan cuando la comida se las trajeron fría. Se fijan si en su cuarto no tendieron bien la cama o como a ellos les gusta. Tienen el derecho, se sienten con el derecho de reclamar porque no sirvió el aire o porque no se abrió una ventana. Se sienten con la autoridad de hablar mal del cocinero si no le puso sal o si le salió un pelo en la sopa. Ellos se sienten con la autoridad de hacerlo. Son los pasajeros, son los turistas. Y es muy triste que muchas veces la iglesia, la mayoría de la gente no entiende lo que es la iglesia
y se suben a este barco que va a un destino glorioso, como leímos ahorita en Efesios. Y se suben a este barco esperando ser servidos, viendo lo que está mal, viendo lo que no nos gusta. Es que no me gusta el que dirige la alabanza, es la queja que más recibo. No me gusta el que predica, grita mucho. Y luego hoy se subió en tenis, ¿lo viste? Voy al día de campo. Es que hace mucho calor. Es que. Pero hay otro tipo de personas que se sube al barco, y ellos son los que saben que tienen que llevar al barco a su propósito. Ellos son, por eso yo amo a cada uno de los que sirven, que están allá atrás sudando desde las 9 de la mañana poniéndote las sillas. Los de la alabanza que entre semana vienen y se están aquí hasta las 10, 11 de la noche repasando la misma canción. Los jóvenes que se agarran a limpiar ¿sabes? Hay este otro tipo de gente que se sube al barco. Y ese otro tipo de gente son los que están abajo con el carbón alimentando el fuego para que el barco pueda seguir andando. Están sudando, están sucios, huelen mal, pero saben que su trabajo es uno. Hay otros que están arriba atendiendo a los que vienen en el viaje, y muchas veces les gritan, muchas veces les dicen todo lo que creen que está mal. ¿Y por qué me hace estacionarme 1 centímetro más para acá? Ni que fuera a pasar, ¿qué? Va a abrir la puerta el de al lado y le va a pegar y no pasa nada. ¿Y por qué me hacen sentarme acá si yo quería allá? Y si sí cabíamos, pues si nomás movíamos a 6 personas y ya cabíamos todos. Y soportan que a veces el que está comiendo le diga: y no quiero hablar con usted, yo no voy a hablar con nadie más que con el capitán. Y tráigame al pastor, porque ustedes no. Y nada más el pastor. ¿Qué clase de persona eres en este barco? Eres de los que dicen: yo amo a mi iglesia y voy a cumplir un propósito. Yo voy a llevar a esta iglesia. Sí veo defectos, sí veo errores. Somos una iglesia nueva, soy un pastor nuevo. Hay cosas que vamos a cambiar, que tenemos que mejorar. Estamos yendo, tratando de aprender, tratando de cambiar, tratando de encontrar lo que Dios quiere que hagamos. No somos perfectos, pero sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Y sabes, yo amo esta iglesia. Yo amo apasionadamente esta iglesia. Mi esposa ama apasionadamente esta iglesia. Mis hijos aman apasionadamente esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque aquí estás tú, porque es la iglesia de Él, porque ustedes son redimidos por su sangre y porque tenemos un propósito que cumplir. Que ames a tu iglesia, que la ames. Deja de ser un pasajero y comienza a ser uno de los que sirven.